hablar sobre el proceso de la transmisión, corrupción o restauración de las palabras del Dios viviente es, sin duda, entrar a un terreno santo en el que la liviandad y el descuido son simplemente inexcusables, y en el que es preciso quitarse el calzado de los pies y aproximarse con el rostro a tierra. Somos también conscientes del shock que acontece cuando decimos en este foro, por ejemplo, que el final largo de Marcos es una añadidura que no aparece en los códices más antiguos que poseemos. Entendemos inclusive el trauma que esto puede resultar, y es por esto que nos hemos tomado todo el tiempo para mostrar, como lo hicimos en el estudio anterior, presentando la evidencia externa, comparando códices antiquísimos. En la vez pasada sacamos a relucir el Códice Washingtoniano, por ejemplo, presentamos el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, que son escritos muy antiguos, muy cerca de los escritos originales de donde fueron copiados. Todo esto para dar confianza a los lectores, para asegurarles que lo que aparece en la Biblia textual, cuando ven ustedes que aparece con doble paréntesis los versículos 9 y 20 del Evangelio de Marcos, que no aparecen, queremos nosotros explicar y dejar esto muy en claro. Y no solamente nos hemos referido a la evidencia externa, es decir, a la comparación, a la consideración de los manuscritos que, vamos a decir, forman parte de la evidencia, son los testigos que nos han llegado, son externos, no estamos estudiando por dentro todavía el texto, sino solamente comparando la evidencia que tenemos. Y como resultado de esta comparación, colegimos con mucho temor y temblor que estos pasajes, estos versículos que van del versículo 9 al 20, simplemente no existen porque no están presentes en los documentos más antiguos que el Señor ha rescatado desde hace 150 años a la fecha. No solamente contamos con la evidencia externa, también nosotros contamos con lo que podemos llamar la evidencia interna. Nosotros podemos hacer un estudio y queremos hacerlo con ustedes de estos versículos 9 al 20, versículo por versículo, para que ustedes puedan ver cómo es que multitud de palabras que aparecen en este final largo, construcciones sintácticas, que están ahí, pero no están presentes en el resto del Evangelio de Marcos. Esta evidencia interna nos lleva al punto de colegir también que el final largo, capítulo 16, versículos 9 al 20, no formó parte original del Evangelio de Marcos. Es muy importante esta comparación de palabras y de estructuras sintácticas. La sintaxis es la manera como nosotros normalmente arreglamos nuestras oraciones, donde colocamos normalmente nuestros verbos, el tipo de complementos que usamos, la coloratura de palabras que usamos, que viene de nuestra educación, viene de la familia, viene de la zona donde vivimos y de otras influencias. Marcos ha sido profundamente estudiado como el resto de los evangelios y se tiene perfectamente identificada esta manera típica de Marcos de construir sus oraciones, de colocar sus verbos, de usar sus participios, el tipo de adjetivos que usa, el tipo de expresiones idiomáticas que emplea, las frases o las palabras que vienen de su trasfondo arameo. Marcos es un escritor judío, cómo las traduce al griego. Todas estas cosas han sido estudiadas con un cuidado impresionante. Hemos podido nosotros a la fecha determinar exactamente cómo Marcos escribía. Por supuesto, ir a los detalles sería verdaderamente largo, quizás cansado y pesado para algunos de nuestros oyentes que no están muy versados en esta situación. Pero podríamos señalar de una manera somera algunas de estas particularidades que tiene el final largo, esta manera de construir o el vocabulario que emplea, que no se parece en nada al resto de este evangelio. Miren, por ejemplo, vamos a destacar en el versículo 9, que ya forma parte del final largo. Dice así en el versículo 9: y habiendo resucitado temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María la Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Entonces, este relato comienza mencionado Jesús, pero no María,
El versículo con el que se inicia este pasaje muestra que este final largo circuló originalmente como una especie de documento independiente, como un reporte de los hechos de la resurrección independiente. Por ejemplo, hermanos, al comenzar con la declaración, dice, y habiendo resucitado temprano el primer día de la semana, parece como que no tomar en cuenta lo que dice 16.1 o 16.6, que dice de la siguiente manera. Pasado el sábado, esto sí forma parte del Evangelio, Miriam de Magdala, Miriam la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Parece como que el autor de este reporte no ha tomado en cuenta lo que dice aquí en 16.1, se indica la hora, cuando dice de madrugada, que aparece con mucha frecuencia en el Evangelio de Marcos, pero se añade una palabra, dice proti sabbatu, en la madrugada del sábado o primer día de la semana, que difiere del día 1 del sábado de 16.2, que dice muy de madrugada, en el día 1 de la semana llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Podemos comparar también, por ejemplo, 14:12 del Evangelio, donde se habla del primer día de los ácimos, primero, en primer lugar, como dice 16:9, es una palabra muy común en Marcos, pero la construcción que tenemos en 16:9, donde dice ekbalimpará, expulsar de, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, donde dice 16:9, dice María la Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Esto expulsar de es una expresión que no aparece en ninguna otra parte, no solamente de Marcos, sino del Nuevo Testamento. Este versículo 9 introduce a María Magdalena por primera vez como la primera testigo, como si no hubiera sido ya mencionada en el 16:1 que acabamos de leer, que dice, pasado el primer sábado, María Magdalena, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Entonces, estas palabras de la que habían expulsado 7 demonios, en realidad son un eco de Lucas capítulo 8 y versículo 2. Es decir, esta sección que va del versículo 9 al 20 es una especie como de collage. Se tomó un poco de Lucas, un poco del mismo Marcos, un poco de Mateo para componer esto. Algunos aspectos del libro de los Hechos, algunas reminiscencias de los apóstoles con respecto a la resurrección, se toman para componer este final largo. El versículo 10, por ejemplo, dice, aquella fue, lo anunció a los que con él habían estado, que estaban de duelo y llorando. El relato de lo que hace María aquí, que dice, aquella fue y lo comunicó a los que con él habían estado, nos recuerda exactamente el capítulo 20, 18 de Juan, que dice, María Magdalena va a anunciar a los discípulos. Pero aquí en este final largo no tiene tanta fuerza, mientras que la referencia a los discípulos que dice a los que con él habían estado, es una construcción que no se encuentra en ninguna parte de Marcos. Insisto, a los que con él habían estado, es una construcción griega que no se encuentra en ninguna parte de Marcos, y con esta ya van 2. El versículo 11 de este final largo que dice, y ellos al oír que vive y fue visto por ella, no lo creyeron. Aquí también, como en Juan 20, 18, María dice, lo anunció a los que con él habían estado. Pero a diferencia del autor de Marcos 16, 11, Juan no incluye ninguna declaración de que ellos no lo creyeron. Es muy probable que el autor de este relato o bien tomó ligeramente el testimonio de la mujer, o quizás, y mejor aún, a la vista del énfasis que otorga a la incredulidad de los versículos 13 y 14 que ahorita paso a leer, quiso dar duro contra la falta de fe que su comunidad mostraba con respecto a los sucesos de la Pascua. Estos versículos son el 13 y el 14, que dice, y ellos yendo lo anunciaron a los demás, ni a ellos creyeron. Por último, estando ellos reclinados a la mesa a los 11, fue manifestado y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque a los que habían visto resucitado no creyeron. Insisto, es probable que el autor de este final largo
lo que quiso hacer con lo que dice aquí el versículo 11, y ellos al oír que vive fue visto por ella no lo creyeron, quiso dar duro contra la incredulidad que acabamos de leer, mencionada en estos versículos 13 y 14, porque a juicio de él, la comunidad de los discípulos no había mostrado respeto a los sucesos de la Pascua. Luego, en los versículos 12 y 13 de este final largo, dice, después de esto, a dos de ellos que caminaban, fue manifestado en otra forma cuando iban al campo. Y ellos, yendo, lo anunciaron a los demás, pero ni a ellos creyeron. En este versículo 12, lo voy a leer una vez más. Y después de esto, a dos de ellos que caminaban fue manifestado en otra forma cuando iban al campo. Esta narración es simplemente una especie de resumen que afirma que Jesús fue manifestado en otra forma, dice aquí, a dos de los discípulos que iban al campo. Si nosotros hemos leído el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que esto es un eco lejano de la narración de aquellos dos discípulos que iban de camino a Emaús. Recuerdan ustedes en Lucas capítulo 24, que va de los versículos 13 al 35. Como tampoco son de Marcos el vocabulario y el estilo de este relato. La expresión, por ejemplo, metatafta, después de esto, de este versículo 12, cuando dice, y después de esto, a dos de ellos que caminaban, etc. Esta expresión después de esto es empleada con mucha frecuencia por Juan, pero Marcos nunca la usa. Y lo mismo ocurre con un par de vocablos que nos encontramos aquí, donde dice otro, o la palabra forma, cuando dice fue manifestado en otra forma. Estos dos vocablos tampoco los usa Marcos en ninguna otra parte. En cuanto a la palabra ir, en cuanto al verbo porevome, griego, ir, en la frase que dice aquí, cuando iban al campo, que aparece 3 veces en este final largo, no aparece en ninguna otra parte de Marcos. Fíjense ustedes, 3 veces en 3 o 4 versículos y no aparece en todo el Evangelio. Cuando iban al campo, fíjese por ejemplo en el versículo 10 de este final largo. Aquella fue, lo anunció a los que con él habían estado. Habían estado. O el versículo 12. Y después de esto, a dos de ellos que caminaban, fue manifestado en otra forma cuando iban al campo. O en el versículo 15. Y les dijo Jesús, yendo al mundo entero proclamar la buena nueva. Ir, cuando iban a, esta manera de escribirlo, esta manera de construirlo en el griego no aparece en ninguna otra parte de Marcos. Sorprende que en 3 versículos esté tan a menudo usada y no en el resto del Evangelio. El vocablo, por ejemplo, que traducimos nosotros como y aquel, que también se traduce y él, o aquel también, él también, empleado 2 veces en el versículo 11 y 13, aunque ciertamente se encuentra en Marcos capítulo 12, no lo aplica Marcos a los discípulos. Por otra parte, utiliza el verbo aparecer o manifestarse en aoristo pasivo, es decir, se apareció, o fue manifestado, o se hizo visible, para referirse a la aparición misma del Señor de una manera que Marcos no acostumbra en la última vez que aparece en este Evangelio. Ahí en 14:64 de Marcos, que dice, oísteis la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Eso de ¿qué os parece? O cómo fue manifestado es una palabra que no aparece tampoco. Es una palabra que no aplica, que en ninguna otra parte se utiliza para referirse a las apariciones del Señor resucitado. En el versículo 13 dice, y ellos yendo lo anunciaron a los demás y ni a ellos creyeron. En este versículo 13 el narrador se desvía realmente del relato de Lucas, capítulo 24, versículos 33 y 34, que dice de la siguiente manera.
Lucas 24, 33 y 34. Y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón. Fíjese, en este versículo 13, lo vuelvo a leer. Y ellos yendo lo anunciaron a los demás y ni a ellos creyeron. Después de haber leído este pasaje de Lucas, notamos nosotros cómo en este versículo 13 el narrador realmente se desvía del relato de Lucas, el cual no registra ninguna palabra de reproche dirigida a los discípulos. Quiero volverlo a leer otra vez, Lucas 24, 33 y 34, que son los eventos relacionados con la resurrección. Y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. Fíjense que no hay una sola palabra de reproche. No hay aquello que nos está diciendo Marcos aquí en el versículo 13, que luego se reafirma en el 14, que dice: ellos no lo creyeron. Versículo 14, por último, estando ellos reclinados a los 11, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Eso no aparece ni en Mateo, no hay una recriminación en absoluto, pero Marcos la añade, y esto realmente es desviarse del relato de los evangelistas. No hay palabra de reproche alguna dirigida a los discípulos, y esto deja ver el deseo del autor de este final largo por enfatizar la incredulidad, quizás debido a las preguntas molestas y a las dudas de los miembros de su congregación. Es decir, este final largo refleja una situación eclesiológica que vive, sin duda, el autor del final largo, pero que no aparece en absoluto en la vida de la comunidad de Jesús. Y este autor del final largo quiere reflejar esta incomodidad de las preguntas que seguramente surgieron en su comunidad, plasmándolo aquí en el final largo. Hay otros detalles más en este versículo 13, pero si ustedes pueden ir a la página de Foro Bíblico en Facebook, ahí se encontrarán un artículo que considero yo completo, que trata toda esta situación con mucho más detalle. Vamos a pasar ahora a los versículos 14 al 18. Se los voy a leer. Se habla de la aparición del Señor a los 11. Dice: por último, estando ellos reclinados a la mesa, a los 11 fue manifestado y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque los que lo habían visto resucitado no creyeron. Y les dijo: yendo al mundo entero, proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creyeren. En mi nombre a los demonios expulsarán, hablarán en lenguas nuevas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo mortífero de ningún modo les dañará. Sobre los enfermos impondrán las manos y tendrán bien o se pondrán bien. Aunque este pasaje es más largo, esta parte que acabamos de leer, tiene la misma pobreza de elementos narrativos de los versículos 9 y 11 o 12 y 13. Y consta en su mayor parte de sentencias ocurridas después de la Pascua. El evangelista, por ejemplo, emplea la palabra eschatos, último, por ejemplo, en el capítulo 12:6 de Marcos, que dice: aún tenía uno un hijo amado, y lo envió de último a ellos, pensando: respetarán a mi hijo. Fíjese el empleo de la palabra aquí, último, que en griego es eschatos, como también aparece en el versículo 22. Dice: y los 7 no dejaron descendencia, y finalmente, o por último, se vuelve a usar la palabra eschatos aquí, murió también la mujer. Para referirse a último, el escritor de Marcos emplea la palabra eschatos. Pero resulta que del final largo emplea una palabra que nunca usa Marcos,
que significa ciertamente lo mismo, pero que no forma parte del usual vocabulario de Marcos. Me refiero a la palabra ísteros, que aparece aquí en el versículo 14, cuando dice, por último, estando ellos reclinados, ¿por qué no usó eschatos como ya lo había hecho? ¿Por qué usa ísteros, una palabra que en ninguna otra parte del Evangelio Marcos usa? Ahora, en el versículo 14, vean ustedes que el reproche que expresa ahí supuestamente el Señor cuando les dice, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, la verdad es que es muy severo. Utiliza un verbo ahí que es reprochó, que significa injuriar también, y se usa solamente en el Evangelio original, en el capítulo 15:32, con referencia a los que estaban crucificados con Jesús, que lo injuriaban. Fíjense cómo dice 15:32. Le decían, el Mesías, Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo injuriaban, dice. El verbo que se usa ahí, onidizo, en griego, significa injuriar. Y lamentablemente es el mismo que utiliza aquí en el versículo 14, cuando dice, estaban reclinados a la mesa, y dice, y les fue manifestado, y les echó en cara. O sea, eso de echar en cara es una traducción muy suavecita, hecha por los que publican el final largo, pero en realidad es como si les hubiera dicho, el Señor los injurió por su incredulidad. Y por otra parte, en el escritor del Evangelio de Marcos, incluye palabras, por ejemplo, cuando dice, les reprochó su incredulidad, la apistía o la esclerocardía, la dureza de corazón, son palabras que nuestro Señor emplea solamente a sus enemigos. Marcos solo aplica a los enemigos de Jesús las palabras que aquí supuestamente Jesús está aplicando a sus discípulos. Incrédulos, duros de corazón. Tan duro resultó este reproche, y tan injustificado y tan fuera de lugar, que el famoso Logion Frere, recuerdan que nosotros lo leímos la vez pasada, este Logion Frere, que es una adición que se hizo posteriormente, se puso justo después del versículo 14. Este Logion Frere fue añadido como una defensa de los discípulos después de estas supuestas palabras tan duras del Señor en el versículo 14. Y este Logion Frere, esta palabra de Frere, aparece únicamente en el Códice Washingtoniano, un documento que viene del siglo V. Jerónimo, el traductor de la Vulgata, lo cita en latín, y esta cita es de gran ayuda para reconstruir el texto griego bastante alterado. Fíjese cómo dice este Logion Frere, que se introduce después del versículo 14 como para suavizar estas palabras tan duras que supuestamente Jesús les dirige a sus discípulos. Dice, y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo, y Cristo les respondió, el período de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Vean nada más el terrible rollazo que ponen en los labios de Cristo, a manera de disculpa. Fíjense, este logion, esta frase, logion quiere decir palabra, quiere decir dicho. Este supuesto dicho, está injertado después del versículo 14, porque vean ustedes que a esta persona le pareció demasiado dura la palabra que supuestamente Jesús les dirigió a sus discípulos, injuriándolos de incredulidad, acusándolos de dureza de corazón porque no creyeron. Esta interpretación totalmente tardía del siglo II o quizá del siglo III es obra de un escritor que quiso introducir su propia defensa de la aparentemente increíble, impenetrable dureza de corazón de los discípulos en el versículo 14. Y este pasaje suena como
como un oráculo de tipo apocalíptico. La apocalíptica es un estilo literario, escrito probablemente en un tiempo de crisis, en un tiempo de aflicción, que describe la horrible incredulidad de aquellos días, etc. Si ustedes buscan este artículo largo que escribí, que está disponible para todos en la página de Foro Bíblico, que se llama El final largo y corto de Marcos, pueden cotejarlo, pueden leerlo, pueden tomar las abundantes citas que estoy presentando allí. Hay, como verán, otras muchas evidencias internas que muestran que el uso de vocablos y construcciones sintácticas de este final largo no se corresponden con los del resto del Evangelio de Marcos. Estas abundantes razones nos han llevado a la conclusión de que si realmente los finales, ya sea el largo o el corto, formaron parte integral del Evangelio de Marcos, ¿por qué no aparecen en los documentos más antiguos? Primera pregunta. Segunda, ¿por qué hay dos finales distintos? Bastaba con uno. En fin, estas preguntas que les hacemos nosotros, no las hemos hecho nosotros, se las ha hecho el editor de la Biblia textual, nuestro hermano Carlos Fouchán, y no solamente él, sino otros muchos experimentados maestros de la crítica textual que han estudiado este asunto con gran acuciosidad y con gran cuidado, han determinado que no forma parte del texto del Evangelio de Marcos. Así es que pues sabemos nosotros que esto provoca un shock espiritual a quienes han estado acostumbrados, hemos estado, porque para mí también resultó un golpe mortal, saber que una palabra de estas no estaba. Pero, como también nuestro hermano Carlos Fouchán dice, ningún punto fundamental de la doctrina de Cristo queda coja o faltante por algunas de estas ausencias o añadiduras de versículos. Gracias a Dios que la verdad del Señor queda perfectamente incólume y perfectamente asegurada para todos nosotros.